La torre del secreto. El sol de Creta, que antes besaba sus rostros con la promesa de libertad y creatividad, ahora apenas se filtraba a través de las estrechas rendijas de su nueva prisión. La alta torre, erigida por orden del implacable rey Minos, se alzaba como un monumento a la desconfianza, un bastión solitario en el que el tiempo parecía haberse detenido. Dentro de sus muros de piedra tosca, el ingenioso Dédalo y su joven hijo, Ícaro, sentían el frío abrazo de una sentencia que prometía ser eterna. El eco de los cerrojos, al cerrarse, resonaba aún en sus oídos, un tañido lúgubre que sellaba su destino y la verdad del laberinto. No había ventanas que ofrecieran una vista liberadora del Egeo azul, solo aperturas estratégicamente angostas que recordaban su impotencia. El aire era denso, cargado con el olor a humedad y a piedra milenaria, un recordatorio constante de su aislamiento. Para Dédalo, la repentina reclusión era más que una tortura física. Era la anulación de su mente, el encierro de un espíritu que solo hallaba consuelo en la invención y la construcción. Su ingenio, la misma virtud que lo había llevado a la cúspide de la admiración del rey, era ahora la cadena que los ataba. Ícaro, con la vitalidad de la juventud, aún vibrando en sus huesos, se movía inquieto por el reducido espacio. Sus ojos, antes llenos de la curiosidad ilimitada de un aprendiz, ahora reflejaban una mezcla de confusión y creciente desesperación. Para él, el laberinto no era más que una maravilla arquitectónica, el desafío supremo de su padre. Pero para Maines era un secreto de poder incalculable, una verdad que jamás debía escapar de la isla, y mucho menos de los labios de su creador y su heredero. La traición, o quizás la mera precaución del monarca, los había arrojado a ese olvido de piedra, lejos del sol y del mar que tanto amaban. La mente de Dédalo, usualmente una fragua de ideas y soluciones, se sentía ahora fría e inerte. El peso de la piedra, el silencio roto, únicamente por la respiración de ambos. Era una manta opresiva, que sofocaba cualquier vestigio de su ingenio. Observaba a Ícaro, cuya frustración juvenil se manifestaba en movimientos inquietos, un pájaro enjaulado, batiendo sus alas contra barrotes invisibles. Dédalo, por su parte, se retraía. Su intelecto brillante, acostumbrado a desentrañar los más intrincados problemas arquitectónicos, se sentía ahora como un arma silenciada, inútil. Cada día que pasaba, la desesperación se cernía más pesadamente, no por su propia miseria, sino por la injusticia que condenaba a su hijo a un destino tan incierto. Ícaro, incapaz de permanecer quieto por mucho tiempo, exploraba cada centímetro de su nueva prisión. Pasaba sus dedos por las ásperas paredes, buscando una imperfección, una debilidad, una promesa de salida. Sus preguntas eran un murmullo constante, lleno de la impaciencia de la juventud. ¿Cuánto tiempo, padre? ¿Qué hemos hecho para merecer esto? No hay nada, absolutamente nada, que podamos hacer. La ausencia de ventanas al mundo exterior era una tortura particular para él, que soñaba con las velas blancas en el horizonte y el grito lejano de las gaviotas. Para Dédalo, la mirada angustiada de su hijo era un tormento mayor que cualquier muro de piedra. Fue en medio de esa desesperanza compartida que la mente de Dédalo, como una brasa moribunda, comenzó a chispear de nuevo. La lógica le gritaba que no había puertas que pudieran forzar, ni guardias sobornables en un lugar tan aislado, ni un pasadizo secreto que Maines no hubiera sellado. La altura de la torre, que antes parecía el símbolo inexpugnable de su prisión, ahora se presentaba como una paradoja, una oportunidad. Si no podían salir por la tierra o por el mar, si el rey les había negado la libertad en esos elementos, solo quedaba el aire. La idea era descabellada, una locura que desafiaba las leyes de la naturaleza y de los hombres. Pero en el silencio opresivo de su celda comenzó a tomar forma una chispa de genialidad
nacida de la más profunda necesidad. Los ojos de Dédalo, que antes solo veían los muros como una condena, ahora miraban hacia arriba, hacia las estrechas aberturas, pero con una visión renovada. No buscaba una salida física en ese instante, sino una confirmación a la audaz idea que germinaba en su mente. Era una locura, sí, una fantasía para cualquier otro hombre, pero para Dédalo, la maestría consistía precisamente en desentrañar lo imposible. Su mente, liberada de la parálisis del desespero, comenzó a tejer, a calcular, a desafiar la gravedad con la lógica de un ingeniero y la audacia de un soñador. Observó con una nueva intensidad el aleteo de las aves que ocasionalmente pasaban, siluetas diminutas contra el cielo azul de Creta, casi burlándose de su encierro. La idea de elevarse, de trascender la opresión de la piedra, se arraigó en él con la fuerza de una obsesión. No era un mero anhelo de libertad, sino una necesidad vital para su ingenio. Un problema supremo que exigía una solución igual de grandiosa. Descartó de inmediato cualquier concepto de máquina o artefacto que requiriera piezas grandes o herramientas complejas. En su prisión, tales lujos eran inexistentes. La clave residía en la simplicidad, en la eficiencia, en aprovechar los elementos que, por pequeños que fueran, pudieran estar a su alcance. El aire, que antes sentía como un muro invisible, ahora se revelaba como el camino, la vía de escape que Minos jamás habría previsto ni sellado. Ícaro, ajeno al renacimiento mental de su padre, continuaba su rumiar inquieto, sus preguntas silenciosas sobre su futuro. Pero Dédalo ya no lo observaba con pesar. Su mirada se había vuelto analítica, escudriñando cada rincón de la celda, cada grieta, cada objeto aparentemente insignificante. El desafío era monumental: construir lo que solo la naturaleza había concebido, y hacerlo con los escasos recursos de su cautiverio. Necesitarían algo que capturara el viento, que les diera elevación a plumazán, y algo que las uniera, que les diera cohesión y formancera. La mente de Dédalo ya había empezado la búsqueda, no de una salida inmediata, sino de los cimientos de una promesa alada. La mente de Dédalo, antaño sumergida en la oscuridad del abatimiento, ahora era un torbellino de cálculos y posibilidades. Su mirada, agudizada por la desesperación, convertida en propósito, recorría cada grieta de la piedra, cada sombra, en el rincón más olvidado de la celda. El problema no era ya el encierro, sino la ingeniería de la huida. La torre, construida para ser inexpugnable, poseía hendiduras en su estructura, pequeños nichos donde el viento se colaba, trayendo consigo no solo el aire fresco, sino también, en contadas ocasiones, algún que otro regalo del mundo exterior. Fue en uno de esos recovecos, cerca de una de las estrechas aberturas que servían de ventilación, donde Dédalo halló su primera pista: una pluma solitaria, parda y quebradiza, probablemente arrastrada por una ráfaga de aire. Insignificante para cualquier otro, para él era el primer hilo de un tapiz de esperanza. Con una paciencia que solo la urgencia de su situación podía forjar, Dédalo comenzó su recolección. Cada mañana, al primer atisbo de luz que se colaba, sus ojos escudriñaban el suelo, las paredes, buscando esas pequeñas señales de vida aviar. Descubrió que los nidos de golondrinas se aferraban a las cornisas exteriores de la torre, y que el viento, a menudo, desprendía algunas plumas de sus crías o de las aves adultas, depositándolas, por azar, en las estrechas rendijas o incluso en los rincones más protegidos del interior. Ícaro, al principio, observaba los movimientos de su padre con una mezcla de perplejidad y aburrimiento, sin comprender el significado de aquella extraña obsesión por fragmentos aparentemente inútiles. «¿Qué haces, padre?», inquirió en una ocasión, mientras Dédalo extendía cuidadosamente sobre un trozo de tela las pocas plumas que había logrado juntar. «Estamos buscando el camino a casa»,
Hijo, respondió Dédalo, con una voz que, por primera vez en días, no sonaba cargada de resignación, sino de una extraña convicción. Ícaro no entendió del todo, pero la chispa en los ojos de su padre era contagiosa. Mientras tanto, la búsqueda de cera resultó ser un desafío aún mayor. La torre no tenía velas, ni colmenas a la vista, pero la genialidad de Dédalo residía en su capacidad para transformar lo común en extraordinario. Recordó los pocos objetos que les habían permitido conservar en una pequeña lámpara de aceite, con un pabilo que al quemarse dejaba residuos, y los restos de incienso que los guardias ocasionalmente dejaban atrás, cuya composición resinosa podría con ingenio ser alterada. Fue un proceso lento y laborioso. Cada minúscula porción de cera o resina obtenida era un triunfo. Ícaro, con su impaciencia juvenil, pronto dejó de preguntar y comenzó a observar, con mayor atención. La luz en los ojos de su padre era algo que no había visto desde el encierro, una chispa que la desesperación había apagado. Aunque la noción de volar era aún una fantasía lejana, la concentración y el renovado vigor de Dédalo eran contagiosos. Poco a poco, Ícaro dejó de merodear, inquieto, y se unió a la búsqueda. Sus ojos jóvenes, más agudos, a menudo descubrían plumas diminutas que Dédalo había pasado por alto, arrastradas por las ráfagas de viento y ocultas en las esquinas más oscuras. La torre, que había sido su prisión opresiva, se transformaba lentamente en un vasto rompecabezas de recursos potenciales. Cada grieta y cada corriente de aire, una posible fuente de esperanza. La recolección se convirtió en un ritual diario, una obsesión compartida. Las plumas, de diversos tamaños y tonalidades de gris, pardo y blanco, se clasificaban con meticuloso cuidado en montones, sobre un trozo de lino que servía de almacén. Eran el esqueleto de su futura libertad. Pero la cera, el aglutinante esencial, era el desafío más arduo. Dédalo, con la inventiva que lo caracterizaba, ideó un método rudimentario. El pabilo consumido de la lámpara de aceite se convirtió en una mina de hollín y pequeñas gotas de cera solidificada que raspaba con cuidado. Los residuos de incienso, una resina endurecida, eran calentados con la fricción de sus manos hasta que se ablandaban lo suficiente para ser moldeados, proporcionando una especie de pegamento rudimentario. Cada partícula era preciosa, cada gramo una victoria contra la inercia de su cautiverio. La celda, antaño un lugar de silencio sombrío y desesperanza, bullía ahora con una actividad silenciosa, pero frenética. La mente de Dédalo, una vez más, era un horno crepitante de ideas, transformando lo insignificante en fundamental. Cada pluma recogida, cada minúscula porción de cera raspada, no era solo un material, era un desafío superado, una negación de la rendición, un grito silencioso de rebeldía contra Minos y sus muros. Compartir esta labor con Ícaro, ver la curiosidad de su hijo transformarse en determinación, le infundía una fuerza aún mayor. Era la huida. Ya no era solo un concepto, era un proyecto tangible, una promesa alada que comenzaba a formarse, pluma a pluma, gota a gota, en el corazón de su pétrea prisión. La celda, que una vez fue un sepulcro de piedra, se había metamorfoseado en un rudimentario taller. Dédalo, con el ceño fruncido en profunda concentración, extendía las plumas clasificadas sobre el lino, sus dedos expertos examinando cada una, sopesando su tamaño, su rigidez y su forma. No había planos dibujados en papel, sino complejos diagramas mentales, que su ingenio trazaba con precisión milimétrica. La base de las alas no podía ser de madera, un lujo inalcanzable. En su lugar, concibió una estructura flexible pero resistente, utilizando las cañas más largas y robustas de las plumas de las alas, aquellas que con el tiempo se habían vuelto más gruesas, para formar el armazón principal. Con sus uñas y la ayuda de un fragmento de piedra afilada, raspaba cuidadosamente los bordes,
preparando las superficies para la unión. El siguiente paso era el más delicado en la unión. La cera, obtenida gota a gota, se ablandaba con el calor de sus manos y la fricción. Una pasta maleable que desprendía un tenue olor a resina y hollín. Dédalo, con una paciencia casi divina, comenzaba a pegar las plumas, superponiéndolas en capas, imitando la perfecta arquitectura alar de las aves que observaba pasar por las rendijas. Las más grandes, dispuestas para dar sustentación, formaban la superficie principal. Las pequeñas y finas, rellenas, creaban la forma aerodinámica. Cada pluma era colocada con una intención, cada capa una promesa, cada junta un acto de fe. El silencio en la celda era casi sagrado, solo roto por el suave chasquido de las plumas al ser presionadas o el murmullo concentrado de Dédalo. Ícaro, ya no un mero observador pasivo, se había convertido en una ayudante indispensable. Sus dedos jóvenes, ágiles y menos torpes que los de su padre para ciertas tareas, se encargaban de calentar la cera o de sostener las plumas en su lugar mientras Dédalo las fijaba. La frustración juvenil había dado paso a una fascinación creciente, sus ojos fijos en el proceso de creación. «Así es como vuelan las gaviotas, padre», susurraba una tarde, mientras ayudaba a alisar una pluma con un gesto aprendido. Dédalo, sin levantar la vista de su labor, asintió, una leve sonrisa curvando sus labios. Era más que una simple construcción. Era una lección de física, de resistencia, de la inquebrantable voluntad humana para desafiar los límites. La esperanza, palpable y tangible, tejía sus hilos entre cada fibra y cada gota de cera. Con el paso de los días, dos formas toscas, pero reconocibles, comenzaron a emerger del caos de plumas y cera. Cada ala era una obra de arte nacida de la necesidad, un testimonio silencioso de la audacia humana frente a la adversidad. Las horas se derretían en un ritmo febril de trabajo, y la celda, aunque seguía siendo una prisión, se había transformado en un santuario de la invención, un lugar donde el ingenio eclipsaba la desesperación. Mirándolas, aún incompletas y vulnerables, Dédalo y Ícaro sentían como una nueva especie de aliento llenaba sus pulmones, no el aire viciado de su encierro, sino el viento prometedor de la libertad por venir. La torre, que antes se alzaba como un símbolo de su condena, se perfilaba ahora como el trampolín de su audaz escape. Finalmente, llegó el día en que las alas estuvieron completas. Cada pluma había encontrado su lugar, unida por la cera endurecida, formando una superficie densa y cohesiva que relucía débilmente bajo la escasa luz de la celda. Las envergaduras, extensas y sorprendentemente ligeras, ocupaban casi la mitad del reducido espacio, transformando la prisión en un hangar improvisado. Dédalo las observaba con una mezcla de orgullo y una ansiedad apenas disimulada. Eran toscas, sí, un testimonio de la precariedad de sus materiales y herramientas, pero eran, indiscutiblemente, alas. La invención había vencido al encierro, al menos en la teoría. Con manos temblorosas, pero firmes, Dédalo las alzó, sintiendo el peso, o la ausencia de éste, la flexibilidad de la estructura y la resistencia de las plumas al tacto. Las examinó meticulosamente, revisando cada unión, cada superposición, cada punto de tensión que pudiera fallar. No había margen para el error. Sus vidas dependían de la perfección de esa frágil construcción. Ícaro, a su lado, las miraba con ojos deslumbrados, extendiendo una mano para rozar una de las plumas. La inmensidad de lo que su padre había logrado, llenándolo de una euforia incontrolable. La torre, que por meses había sido sinónimo de desesperación, ahora era el punto de partida para lo imposible. El aire en la celda se cargó con una nueva energía, una mezcla densa de la cera recién trabajada, la excitación de Ícaro y la solemne gravedad de Dédalo. Las alas no eran solo un medio de escape, eran una declaración, un desafío, audaz a Maynes y a las leyes mismas de la naturaleza. Sin embargo,
Con su finalización, una nueva y abrumadora verdad se hizo evidente. Construir las alas era solo la mitad de la empresa. La otra mitad, la más aterradora, era utilizarlas. La mirada de Dédalo se posó en las estrechas aberturas de la torre, el cielo azul de Creta, invitándolos y a la vez amenazándolos. La verdadera prueba aún estaba por llegar. La euforia inicial de Ícaro se mezcló con la solemne gravedad de su padre. Dédalo, con las alas extendidas ante él, no solo veía el triunfo de su ingenio, sino también la fragilidad inherente a su obra y la inmensidad del riesgo que estaban a punto de asumir. Cada pluma, cada gota de cera, cada fibra de caña, eran ahora un eslabón en la cadena de su destino, y un fallo en cualquiera de ellos significaba una caída sin retorno. El aire en la celda, antes cargado de un olor a polvo y piedra, ahora vibraba con la tensión de una expectación inmensa, una promesa peligrosa que los llamaba. Con un gesto pausado, Dédalo extendió una de las alas, examinando su mecanismo de ajuste, unas rudimentarias correas de lino que habían logrado deshilachar de viejas túnicas. La mirada de Ícaro, antes deslumbrada, ahora reflejaba una curiosidad más profunda, una mezcla de asombro y el primer atisbo de una emoción desconocida. El miedo. Así es como las vestiremos, hijo, dijo Dédalo, su voz apenas un susurro que no rompía el silencio. Deben ceñirse a nuestros brazos y hombros, como una segunda piel. El padre no ignoraba la ligereza del artefacto, pero sí el peso de la responsabilidad que recaería sobre ellos en el momento crucial. Dédalo levantó la suya y con cuidado la ajustó a su cuerpo. Las plumas, con un suave susurro, se extendieron a los lados, casi rozando las ásperas paredes de la celda. Movió un brazo, luego el otro, sintiendo la resistencia del aire, la extraña extensión de su propio cuerpo. La celda, diminuta, apenas permitía el movimiento, pero en su imaginación ya surcaba los cielos. Ícaro, imitando cada uno de los movimientos de su padre, tomó su propia ala y con dedos temblorosos, pero una voluntad férrea, comenzó a ajustarla. El aire entre ellos vibró con un nuevo sonido, el batir suave y contenido de las plumas, un preludio del verdadero vuelo que se gestaba en el corazón de su prisión. Una vez que las correas estuvieron ajustadas y el peso de las alas se sintió como una extensión inusual de sus cuerpos, Dédalo se giró hacia su hijo. La emoción de la invención se desvaneció, reemplazada por una sombra de preocupación que arrugó su frente. Habían conquistado el arte, pero la naturaleza seguía siendo un desafío formidable. Observó los ojos brillantes de Ícaro, llenos de una impaciencia juvenil, y una euforia que rayaba en la imprudencia, y el peso de la responsabilidad le oprimió el pecho. No había ensayo posible, no había segunda oportunidad. La primera vez que batieran esas alas, sería para salvar sus vidas, o para perderlas. El silencio denso de la celda se hizo más pesado, cargado de la magnitud de lo que estaba a punto de decir. Con una voz grave que resonó en el pequeño espacio, Dédalo tomó las manos de su hijo, sus ojos fijos en los de Ícaro, buscando la certeza de que cada palabra se grabaría en su memoria. Escúchame bien, hijo mío, comenzó, su tono solemne. Hemos forjado el camino a nuestra libertad, pero este camino está lleno de peligros. El vuelo no es un juego, Ícaro, es una danza con el aire, un delicado equilibrio. Hay dos cosas que debes evitar con más ahínco que cualquier otra. La mirada del joven Ícaro, aunque aún rebosante de entusiasmo, se volvió más atenta, percibiendo la inmensa seriedad en las palabras de su padre. No vueles demasiado alto, advirtió Dédalo, apretando ligeramente las manos de Ícaro en el sol de Creta, que ahora nos llama. Puede ser también nuestro verdugo. Su calor derretirá la cera que une nuestras plumas, y sin ella te desintegrarás en el aire. En su voz se suavizó ligeramente, teñida de un pavor apenas contenido. Y, por el mismo motivo, no vueles demasiado bajo. La humedad del mar, la brisa salada que tanto anhelamos,
apelmazará las plumas, las hará pesadas y quebradizas, y sin sustentación. Caerá. Dédalo se detuvo, dejando que sus palabras penetraran el espíritu de su hijo. Debes mantenerte en el medio, Ícaro. En la senda intermedia, continuó Dédalo, levantando una mano para señalar el espacio indefinido entre el techo de la celda y el suelo, ni cerca de la audacia que derrite, ni cerca de la precaución que ahoga. Sigue mi camino, sigue mi vuelo, yo iré delante, y tú, como siempre, me imitarás. Obedéceme, hijo. Tu vida y la mía dependen de ello. Una ola de emoción, una mezcla de esperanza y terror, cruzó el rostro de Dédalo, sabiendo que su advertencia era la única armadura que podían llevar al cielo. Ícaro asintió con vehemencia, sus ojos aún brillantes, con la promesa del vuelo, aunque una sombra de solemnidad se había posado momentáneamente sobre su joven rostro. Lo entiendo, padre, dijo, su voz con un eco de la impaciencia que aún lo consumía. La advertencia, clara y contundente, había sido oída, pero en su corazón, la deslumbrante imagen de la libertad sobre el Egeo comenzaba a eclipsar la fría lógica del peligro. Para él, el sol no era un enemigo, sino un faro, y el mar no una trampa, sino el anhelado hogar. La ambición juvenil y la inmensa necesidad de liberarse parecían ya tejer un velo sobre la prudencia. Dédalo lo observó, una punzada de aprensión atravesando su pecho. Veía en la mirada de su hijo la misma audacia que él mismo poseía, pero sin la templanza forjada por años de experiencia y reveses. Quería creer que Ícaro había comprendido la magnitud de su advertencia, que la grave resonancia de sus palabras se anclaría en su espíritu. Pero la energía vibrante de la juventud, la pura impaciencia por la libertad, era una fuerza poderosa, casi una locura que apenas podía ser contenida. El ingenio de Dédalo había creado las alas, ahora solo esperaba que su sabiduría pudiera guiar a su hijo a través del peligro inminente. Con un suspiro casi imperceptible, Dédalo se volvió hacia la abertura más amplia y estrecha de la celda, aquella que ofrecía el único atisbo del cielo exterior. Era el momento. Ajustó por última vez las correas de sus propias alas, sintiendo el ligero peso y la flexibilidad de las plumas contra su espalda. Ícaro lo imitó, sus movimientos más bruscos y ansiosos. La celda, que durante meses había sido su tumba, se convertía en un umbral. El aire que se colaba por la rendija era una brisa marina que llamaba, un aroma a sal y esperanza. Con un último vistazo a las paredes que los habían aprisionado, Dédalo avanzó, su corazón latiendo con la promesa de los cielos y el miedo a la caída. Dédalo, con una determinación que ocultaba un torbellino de emociones, se encaramó a la estrecha abertura. El borde áspero de la piedra se sintió frío contra sus dedos mientras tomaba impulso. Con un grito silencioso que solo el viento podría oír, se lanzó al vacío, batiendo las alas con toda la fuerza de su desesperación y su esperanza. El primer aleteo fue torpe, un lumbago de plumas y cera, pero el aire lo recibió, ofreciendo una resistencia que no era hostil, sino sustentadora. Ícaro, su corazón martilleando contra sus costillas, con una mezcla de pavor y exaltación, no tardó en imitar a su padre, lanzándose a la inmensidad azul, sus propias alas extendiéndose con una gracia instintiva. La celda de piedra, que había sido su mundo por tantos meses, se encogió velozmente bajo ellos, transformándose en una minúscula cicatriz en la faz de la torre. El viento les cantaba en los oídos, una sinfonía de libertad que ahogaba el eco de los cerrojos y el frío recuerdo del cautiverio. Cada batir de alas era una afirmación de vida, un desafío a la gravedad que les había oprimido. Creta se desplegaba ante sus ojos como un mapa de esmeralda y turquesa. El mar, una promesa de horizontes ilimitados, extendiéndose hasta donde la vista alcanzaba. El sol, brillante y poderoso, bañaba sus rostros con un calor que era a la vez bienvenida y, para Dédalo, una advertencia. Ícaro,
embriagado por la pura maravilla del vuelo. Soltó una exclamación de asombro, una risa pura y sin restricciones, que el viento se llevó. Nunca antes había sentido tal ligereza, tal poder sobre el mundo. Sus ojos, antes llenos de la desesperación del encierro, ahora resplandecían con una alegría desbordante, una euforia que lo impulsaba a ascender más y más, a probar los límites de esta nueva y gloriosa libertad. Ignorando, por un instante, la figura de su padre que volaba por debajo, su mirada se fijó en el sol, ese astro majestuoso, que parecía invitarlo a las alturas. La tentación era irresistible, una promesa de gloria que eclipsaba cualquier advertencia. Si te ha gustado la obra y quieres continuar con el relato, en la descripción del video puedes acceder a la compra completa del libro, en sus diferentes formatos. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura.